acerca de los gigantes o los famosos Nefilim en los días de Noé. Hemos visto en Mateo 24 de qué forma el Señor Jesucristo hizo una advertencia muy clara acerca de los tiempos en que el ser humano iba a terminar. Y esta época la comparó con una serie de eventos que tuvo lugar aproximadamente 1500 años de Adán, desde la creación hasta el diluvio, con los tiempos de Noé. En esa época pues hubo una mezcla, lo hemos visto en los primeros 4 capítulos y los 4 estudios que hemos llevado hasta acá. Este es el quinto, de qué forma hubo una producción o una reproducción de entidades, ahora sí que podríamos llamarle diabólicas, ¿verdad? Porque fue una mezcla entre ángeles caídos y mujeres humanas, produciendo un tipo de híbridos que se les llamó en la Biblia, Génesis capítulo 6, los Nefilim. Esta palabra Nefilim, que viene de la raíz napa o nafa, significa los caídos, y fue el nombre que se le dio a los gigantes, aunque hubo otros nombres, como lo hemos visto ya, los rafaitas, los anaseos, los descendientes de Og, el rey famoso gigante, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a ver ahora en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, algunos pasajes que hacen notar 3 puntos, pero muy importantes, para continuar este estudio acerca de esta invasión angelical que tuvo lugar 1500 años después de Adán y todavía después hasta los tiempos de David, casi 3000 años antes de Jesucristo, cómo se continuaron propagando estos gigantes. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículos 4 y 5, porque si Dios no perdonó a los ángeles, observemos en primer lugar que aquí hay una clase de ángeles que no tuvieron perdón de Dios, porque encontramos nosotros que en la rebelión original satánica de Lucifer, antes de que el ser humano fuera creado, en el cielo, pues Lucifer encabezó esta rebelión, arrastrando a una tercera parte de estos ángeles de Dios, que se convierten en ángeles caídos. Pero aquí encontramos que estos ángeles caídos, junto con Lucifer, todavía no han sido juzgados. Van a ser juzgados de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, hasta después del reino mesiánico o el reino milenial de Jesucristo. Pero es importante entonces que nos enfoquemos y que notemos que aquí hay un tipo de ángeles que no fueron los que originalmente cayeron con Lucifer, sino que es otro tipo de ángeles. ¿Y a qué tipo de ángeles se está refiriendo la Biblia? Exactamente a los ángeles que estamos nosotros estudiando en los tiempos de Noé, como lo vamos a corroborar, a confirmar, a demostrar más adelante. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Aquí vamos a aclarar que la palabra infierno fue una palabra mal traducida, porque la palabra original en el griego es Tartarus, con T de tío las dos, Tartarus, como tártaro. Los arrojó al Tartarus, que se tradujo infierno, y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero o predicador de justicia, con otras 7 personas trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Muy bien. Vemos claramente que el mismo pasaje, con las mismas palabras, pero desde otro enfoque, lo encontramos en el libro o en la epístola de Judas,
que se encuentra exactamente antes del libro del Apocalipsis. Esto desde luego no es Judas Iscariote, el que traicionó a Jesucristo, es otra persona llamada Judas, que dice así en el versículo 6 y 7, Judas 6 y 7. Y los ángeles, veamos que y notemos que está hablando de los mismos ángeles del apóstol Pedro. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, estos mismos ángeles, habiendo fornicado e ido en vicios en contra de la naturaleza o en contra de la naturaleza o de la natura que Dios estableció originalmente, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Veamos 3 puntos importantes que tenemos que resaltar en estos 2 pasajes que hemos leído. Número 1, este fenómeno de interrelación o mezcla entre ángeles y seres humanos fue un pecado peculiar y único en toda la historia. Número 2, fue este pecado, aquí es muy importante poner mucha atención, fue la causa de este pecado principalmente lo que causó el diluvio universal, donde Dios tuvo que intervenir para poder limpiar genéticamente a la raza humana contaminada completamente por este pecado. Acabamos de leer en Judas y en la segunda carta de Pedro que solamente 8 personas de los millones de seres humanos, imaginémonos, de los millones de personas que había, solo 8 personas que fueron Noé y su esposa, los 3 hijos de Noé con las 3 esposas de los hijos de Noé, los únicos que Dios salvó y perdonó del diluvio universal. Y en tercer lugar, este pecado fue diferente al que ya vimos anteriormente, al de la caída original de los ángeles. De otra manera, los ángeles hubieran permanecido, ¿verdad?, completamente encarcelados en el Tartarus. Bueno, veamos ahora claramente que en este primer pasaje que leímos en la segunda carta de Pedro, se menciona un encarcelamiento, o sea, un confinamiento de ciertos ángeles en un lugar llamado el Tartarus, que ya vimos que traducido equivocadamente con la palabra infierno. El Tartarus también debe ser distinguido del abismo. El abismo, recordamos que cuando Cristo sacaba demonios, le rogaban a Cristo, por favor, no nos envíes al abismo. Entonces, el abismo y el Tartarus son 2 prisiones del bajo mundo completamente diferentes. Y el abismo es la actual prisión de los demonios y de algunos ángeles caídos también. Y el Hades, que es la palabra griega que se tradujo del Sheol en el Antiguo Testamento, cuando hubo la traducción de la Septuaginta al griego, la palabra Sheol es la palabra que se usó como Hades en el Antiguo Testamento, que es la palabra griega Gena, así como suena con G de gárgara. Muy bien. Ahora, estos ángeles caídos actualmente que se encuentran en el Tartarus están reservados, lo acabamos de leer, hasta un día específico, un tiempo específico, que es el día del juicio del gran trono blanco, que encontramos en Apocalipsis 20, del 11 al 15, cuando después del reino milenial de Cristo o del reino mesiánico de Jesús, viene el juicio final, que ya nosotros no vamos a estar ahí.
tal vez los ángeles que van a servir como jurado y nosotros como observadores, pero será el juicio de aquellos que rechazaron a Jesucristo. Dice Apocalipsis 21, 8 en adelante, los cobardes, los incrédulos, los hechiceros, etcétera, etcétera, serán abiertos los libros y Dios demostrará por qué los va a castigar en la eternidad. Ahora bien, ahora en contraste con los demonios, los ángeles caídos, vamos a ver más adelante que los ángeles caídos son dos entidades completamente diferentes a los demonios. La palabra daimón en el griego, que significa seres inteligentes nada más. Entonces son dos entidades completamente diferentes y los demonios en Apocalipsis capítulo 9 van a ser sacados del abismo. Dice Apocalipsis 9 que Dios va a mandar un ángel con las llaves del abismo. Es una cárcel que se encuentra, repito, en el bajo mundo. Va a quitar el candado o lo que tengan ahí para mantenerlos encerrados. Y millones de los demonios van a subir a la superficie terrestre durante la semana 70 de Daniel, que se conoce como los 7 años de la tribulación o también como el día de la ira o del juicio de Dios sobre el mundo entero. Entonces estos ángeles van a ser soltados y se encuentran actualmente también en una prisión especial, a diferencia de estos ángeles caídos que se encuentran en el Tartarus. Ahora muy bien, veamos con detalles el pasaje de Judas, versículo 6 y 7. Se mencionan 5 declaraciones de estos ángeles caídos. Pongamos mucha atención. Número 1. Dice a los ángeles que no guardaron su dignidad. O sea, no permanecieron en el estado original en el que Dios los creó. O sea, o en un rango que se les había asignado en el cosmos satánico. Entonces, esto lo que significa, no guardaron su dignidad. Número 2, abandonaron su propia morada. Esta palabra morada es muy importante porque es la palabra griega diketerion, que significa simplemente lugar de morada o habitación. O sea, sus cuerpos espirituales no permanecieron en el lugar que Dios les había asignado. Abandonaron la esfera angelical para introducirse y atravesar el espacio y el tiempo en nuestra dimensión física, visible, terrenal, a una dimensión prohibida porque no era la dimensión a la que ellos pertenecían, y en el mundo físico se mezclaron con las mujeres humanas. En tercer lugar dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. O sea, están actualmente confinados en el Tartarus como resultado de su pecado. En cuarto lugar, para el día del gran día o para el gran día del juicio. Este será el juicio, repito, del gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15, donde muchos cristianos tal vez estemos, pienso que seremos como una especie de jurado para este juicio final. Y en quinto lugar, es lo más importante, dice que estos ángeles, y aquí pues ya no tenemos ya para dónde hacernos, ya no podemos ir argumentando ni criticando o tratando de especular o de sacar hipótesis, es que los ángeles, cómo es posible que se mezclaron con las mujeres humanas, etcétera, etcétera. Vengamos a la Biblia. La Biblia se interpreta por sí misma. El problema está que nosotros muchas veces no entendemos lo que Dios nos quiere decir por nuestra limitación de pensamiento. No podemos digerir estas palabras muchas veces también por la finitud que tenemos en nuestro intelecto.
Pero cuando ya comenzamos a poner otros pasajes, comenzamos ya a tener un rompecabezas mucho más claro. Entonces dice la Biblia claramente que estos ángeles ya no hay, vuelvo a repetir, ya no hay manera de hacerse para ningún lado, fornicaron. Estos ángeles fornicaron, literalmente, en pos de vicios contra natura. O sea, ¿cómo es posible que los ángeles se hayan atrevido a tener relaciones con mujeres humanas? Y esto es exactamente lo que la Biblia nos está diciendo, que estos ángeles fornicaron, tuvieron una reproducción con mujeres humanas. Aquí ya no hay ningún lugar para ninguna duda. Se menciona que esta clase de pecado que cometieron fue un pecado de carácter sexual. Un pecado de carácter sexual. Un pecado contra la naturaleza. Porque Dios, desde el Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12, estableció las leyes. Fíjense ustedes, desde el primer capítulo del Génesis, Dios establece las leyes de la genética, que cada cosa tenía que reproducirse, cada planta, cada semilla, según su especie y según su género. Los equinos o los caballos, hay percherón, caballo árabe, caballo cuarto de milla, caballo pony, caballo etcétera, etcétera, pero son equinos, son caballos. Y un caballo no se mezcla con una burra, porque entonces nacería una mula que sería híbrida. Los perros, hay perros Doberman, por Golden Doodle, hay perros pequineses, hay de diferentes clases, pero son perros, son caninos y no se mezclan con los gatos. Hay gato de Angora, hay gatos negros, pero son gatos, ¿verdad? Son otra especie de animales. Y estas leyes genéticas son inquebrantables e inexorables. Dios establece que una semilla de una uva no se mezcle con una semilla de una naranja, la semilla de la naranja no se mezcle con la semilla de una papaya, etcétera, etcétera. Entonces, estas leyes de la genética implican y ordenan claramente que no es posible la mezcla de dos especies diferentes. Esta es la razón por la cual la famosa teoría de la evolución postulada por Carlos Darwin a principios del siglo XX ha fracasado durante todo el siglo XX, porque todo el siglo XX y todavía siguen existiendo en nuestros primeros 25 años del siglo XXI que venimos de los animales, que somos el producto de una evolución fortuita, o sea que realmente el origen del ser humano es evolutivo, como lo acaban de afirmar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, este judío llamado Noah Harari, diciendo que pues como somos seres evolucionados, vamos a producir ahora con la tecnología y con la genética una super raza, un Superman, que ha sido el sueño de siempre de la humanidad. Entonces, esto es muy claro, ¿verdad? Que fue un pecado contra la naturaleza, como el pecado de los sodomitas. ¿Qué fue lo que pecaron en Sodoma y Gomorra? Que Dios hizo al hombre para que se mezclara con una mujer. Esta es la razón por la cual dice Génesis capítulo 1, Dios creó varón y creó hembra, o sea, creó una especie de ser humano con órganos reproductores sexuales y a una mujer con órganos reproductores femeninos completamente diferentes para que cuando se uniera el hombre con la mujer podamos nosotros reproducir ya no ranas, ¿verdad? Ni changos, ni chitas, ni ninguna otra especie. Nos reproducimos seres humanos.
Entonces, cuando un ser humano se mete con otro hombre o una mujer se mete con otra mujer, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se le llama? En la Biblia se le llama pecado contra naturaleza. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo menciona en su primera carta, bueno, en la primera carta a los romanos, bueno, fue una nada más, no hubo dos cartas a romanos, perdón, en la carta a los romanos, capítulo 1, versículo 24. Notemos qué claridad expone el apóstol Pablo respecto a estos pecados contra naturaleza, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron, ahí está, deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron completamente el uso natural, porque por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso natural? Un hombre con una mujer con un hombre. Pero cuando es hombre con hombre o mujer con mujer, ¿qué está sucediendo? Se le llama pecados contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra mente reprobada viene de dos palabras griegas que son nous adokimos, que significa una mente que ya no discierne entre el bien y entre el mal. Es una zona gris, ya no hay blanco, ya no hay negro. Y esta es la confusión a la que llegamos de una forma extrema en el siglo XXI, que nos encontramos principalmente con la famosa pandemia, cuando se comenzó a propagar en el mundo entero la ideología de género, enseñarles a los niños, ¿verdad?, todo lo que es contra natura, que no tenían por qué identificarse como niños. Las mujeres no tenían que identificarse como mujeres, podían cambiar de sexo. Se comenzaron a autorizar operaciones quirúrgicas a los menores de edad sin permiso de los papás, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas abominaciones las encontramos en la Biblia, que es exactamente lo que Jesús dijo: como en los días de Noé, serán los días del Hijo del Hombre. Pero vamos a profundizar más, porque esto no llegó solamente a seres humanos. No cabe duda que existieron cosas más malignas en tiempos de Noé. No solo la maldad y la mezcla de ángeles caídos con mujeres humanas. Notemos, también vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 6 y 7, y notemos que también la Biblia incluye a los animales en el juicio de Dios. Esto es sorprendente. Dice Génesis 6, versículo 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, escuchemos: raeré de sobre la faz de la tierra
a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, me arrepiento de haberlos hecho. Muy bien. Pregunta: ¿por qué también los animales tenían que morir en el diluvio? Bueno, considerando las diferencias que existen entre nosotros y los animales, ¿verdad? Como el intelecto, nuestra apariencia, cualidades cognitivas, cualidades morales, etcétera, etcétera, existe, ¿verdad? Pues una base moral que no es igual a la de los animales en nosotros los seres humanos. ¿Y cuál es esta? Que los animales, ¿verdad?, no están en rebelión en contra de Dios, porque son guiados por instintos. O sea, Dios no puede mandar al infierno o castigar a un león o a un chango o a alguien porque muere, o una víbora porque muere e inyecta veneno a otra persona. O sea, en otras palabras, los animales no pecan. Entonces, si los animales no pueden pecar ni tampoco son culpables, como nosotros somos responsables de las decisiones que hacemos todos los días, ¿por qué fueron incluidos en esta destrucción global? Vamos a verlo. Aparentemente, algo sucedió en los días de Noé que afectó también a los animales. Algo tan terrible que Dios tuvo que involucrarlos en su juicio del diluvio universal global. Jesús hizo una declaración profética que, al considerarla cuidadosamente, tiene un gran significado y nos provee de varias razones lógicas por las cuales tuvo que llevarse a cabo esta destrucción también de la vida animal, porque no solamente preservó algunas especies de animales para el arca, sino que también a otros, ¿verdad?, los condenó, o sea, fueron arrastrados y destruidos, lo mismo que los seres humanos. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué había o por qué la Biblia hizo una distinción en el diluvio entre los animales limpios y animales inmundos? ¿Cómo es posible que entre un par de conejos y otro par de conejos, unos sean limpios y otros sean inmundos? A unos los perdona Dios y a otros son arrastrados por el diluvio universal. Veamos esto y vamos a profundizar en la Biblia qué es lo que significa exactamente lo que dijo Jesús. Que como en los días de Noé, recordemos siempre esto porque es el fundamento bíblico y teológico de esta serie que estamos llevando a cabo. Mateo 24, 34 en adelante: como los días de Noé, será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí hay algo muy importante. Jesús dice y menciona tres cosas que sucedieron en los tiempos de Noé. En Mateo 24, comían, bebían y se daban en casamiento. O sea, vivían una vida normal. ¿Cuál es el pecado de comer? No es pecado. ¿Por qué Jesús menciona tres cosas que no son pecaminosas? No dijo, pues se degeneraron moralmente o pasó esto y aquello, sino comían, bebían y se entregaban en casamiento. Jesús menciona que cuando venga otra vez por nosotros, la gente repetirá esta misma manera de vivir. Ahora bien, estas palabras de Jesús, oigámoslas con mucha atención. Estas palabras de Jesús, que como los días de Noé, no se está refiriendo a su segunda venida, porque tenemos el rapto que va a ser 7 años antes de su segunda venida. El arrebatamiento viene antes de la semana 70 de Daniel. Entonces, Jesús no se está refiriendo a su segunda venida, porque si hubiera dicho, como los días de Noé comían, bebían, no, de ninguna manera. Antes de la segunda venida de Cristo estarán los juicios de las trompetas
y de las copas. O sea, va a estar muy difícil que la gente viva en paz, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. No, no, va a ser una cosa terrible. O sea, va a haber unos juicios impresionantes antes de que Cristo venga. Pero antes del arrebatamiento es a los tiempos a los que Jesucristo estaba implicando, casi del versículo 32 hasta todo el final del capítulo 24 de Mateo. Ya tengo otra serie que voy a compartir acerca de las pruebas de que está hablando del rapto y no de su segunda venida. Entonces tiene toda la lógica y todo el sentido común del mundo. No pudiera estar refiriendo a los días antes de la segunda venida porque serán terribles. Pero cuando dice, como en los tiempos de Noé, hasta que entraron en el arca y el diluvio se los llevó a todos, y acordémonos que cuando Noé entró al arca, capítulo 7 de Génesis, pasaron 7 días antes de que cayera el diluvio, que tiene un significado profético también con los 7 años que vendrán de la tribulación, donde vamos a estar escondidos, guardados por Dios en el cielo, mientras Dios derrama los juicios de los 21 juicios de los sellos, las trompetas y las copas del capítulo 4 al 19 del libro del Apocalipsis. Veamos entonces más de cerca esto. ¿Qué sucedió entonces en los días de Noé? Casi siempre se interpreta, ¿verdad?, esta profecía dentro de un contexto moral o espiritual, por lo que se tiende a pensar que esta fue una generación realmente reprensible moralmente nada más, pero pocas veces se ha considerado genéticamente. O sea, no solamente una degeneración moral, sino más que nada fue un problema de la genética que no podíamos entender hasta el siglo pasado, en 1954, cuando se descubre la famosa molécula del ADN o el ácido desoxirribonucleico, por el doctor Crick y el doctor Watson, que les dieron su premio Nobel de Medicina. Entonces, al descubrirse la molécula del ADN, ya tenemos cantidad de luz y podemos entender muchas cosas que la Biblia se adelantó cientos de siglos antes de que la ciencia lo descubriera. Veamos claramente entonces que, sin embargo, poco se piensa acerca de que en los días de Noé también la ciencia y la tecnología estaban en una cúspide, estaban hasta arriba, donde podemos nosotros solo compararlo con el conocimiento del siglo XXI. En los tiempos de Noé encontramos que los ángeles caídos le dieron un conocimiento sobrenatural a los seres humanos en cuanto a la física, la astronomía, las leyes de la gravitación, las leyes cósmicas, matemáticas. Lo vamos a comprobar con la construcción que hubo de la pirámide de Giza en Egipto, de Machu Picchu en Perú, de Stonehenge en Inglaterra, las mismas pirámides de los mayas. Todas estas construcciones y todas estas ruinas arqueológicas dejaron un sello impresionante que lo vamos a ver en el próximo capítulo 6 de esta serie que vamos a terminar, para que podamos darnos cuenta que se ha llegado a la conclusión que era imposible que los seres humanos intervinieran construyendo estas construcciones. Pero veamos, para no entenderlos más, acerca de qué fue lo que pasó realmente en los tiempos de Noé. Vayamos al libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 18. Levítico, capítulo 18. Nos vamos a sorprender. ¿Por qué Dios? ¿Por qué le da al ser humano estas leyes para impedir que la genética no se mezclara con los animales? O sea,
veamos hasta dónde pudo llegar la maldad de estos ángeles caídos que querían a como de lugar corromper la genética humana. Satanás quería involucrarse en la genética del ser humano y todo con una razón específica: impedir que el Mesías naciera. Como ya lo vimos en en la segunda y la tercera serie de este estudio de los gigantes y los ángeles caídos, en Génesis 3, versículo 15, como Dios le da el primer mandamiento y la primera promesa del Mesías a la raza humana, diciéndole al diablo: de tu semilla harás tropezar la semilla de la mujer, pero la semilla de la mujer te herirá en la cabeza. O sea, desde ahí vemos nosotros una descendencia genética que vendría tanto de Satanás como también del ser humano a través de la mujer. Entonces, esto es lo que ya nos da a entender claramente de qué forma el ataque fue contra la genética. Cuando Satanás escuchó esta promesa en Génesis 3:15, pues dedicó todo su esfuerzo y se enfocó en la genética tuya y en mi genética también. Ha sido su principal propósito cambiar en la genética en nosotros, quitar la imagen de Dios en nosotros. Fuimos creados a la imagen de Dios y convertirnos en bestias, convertirnos en animales. Y podemos nosotros dar testimonio, desgraciadamente, que hay miles o tal vez millones de seres humanos que ya han perdido su humanidad, realmente seres humanos que ya han perdido completamente toda empatía por los demás, como los nazis, los fascistas, los pederastas, los pedófilos, personas que disfrutan viendo sufrir a los demás. O sea, ya no tienen absolutamente los sentimientos y tampoco las emociones normales de un ser humano. Es un desbocamiento completamente a lo que el ser humano ha llegado en el siglo XXI. Pero veamos claramente esta razón por la cual Dios preservó solamente animales especiales, limpios, no adulterados genéticamente en el arca. Esta fue la razón por la cual no salvó a todos los animales. O sea, hasta los animales, concluimos con esto, fueron contaminados genéticamente por los ángeles caídos. Dice Levítico 18, versículo 23. Con ningún animal, vean la provisión de Dios, con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. ¡Wow! Ya Dios está advirtiéndoles, ¿verdad? Tengan cuidado de mezclar su semilla con los animales. Las mujeres no pueden tener relación con los animales y está prohibido que tengan relaciones o que quieran mezclar el sexo humano con el sexo de los animales. Preguntémonos, ¿por qué daría Dios estas prohibiciones? Porque ya existían y Dios estaba dándose cuenta que esto podría aumentar y tendría tarde o temprano que acabar con el género humano, porque la perversión había llegado hasta los animales. Sigamos leyendo en el capítulo 20 de Levítico, versículo 15 y 16. Levítico 20, 15 y 16. Cualquiera que tuviere cópula, o sea, mezcla con bestia, ha de ser muerto. Y matarás a la bestia también. Otra vez, oye, pero qué culpa. ¿Por qué Dios mata a los animales? ¿Por qué si a un ser humano se mete a tener relación con un animal, por qué también ha de ser muerto el animal? Por la contaminación genética.
Ya Dios no podía permitir que esto continuara. Ya los animales estaban siendo contaminados también. Versículo 15. Y si una mujer, otra vez, se repite el mandamiento, si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. ¿Por qué habrá dado? Nos preguntamos estas instrucciones tan drásticas Dios a su pueblo. Porque cualquier manipulación genética, por pequeña que sea, ¿verdad?, entre un esperma y un óvulo puede crear un mal indescriptible, como sucedió en el pasado. En los días de Noé se estaba practicando la bestialidad. Esto se llama bestialismo, la mezcla sexual entre los hombres y los animales. Y no era practicado solamente por gratificación sexual, porque ya existía una avanzada sociedad con elevados y sobrenaturales conceptos de conocimiento, llevando a cabo experimentos genéticos. O sea, alguien estaba ya manipulando la genética y motivando a los seres humanos a mezclarse, ¿verdad? Que exactamente se repitió en la época de los nazis, cuando Adolfo Hitler le recomendó a su doctor Mendel, ¿verdad?, Mengel, que comenzara a hacer experimentos con niños, con homosexuales, abriéndoles el vientre a las mujeres para mezclar, cambiando el color de los ojos. Bueno, se hicieron cosas que ahora sí que indescriptibles durante el tiempo que prevaleció el nazismo con los judíos como conejillos de indias o con los cuales experimentaron los nazis. Entonces vemos que es algo que se va repitiendo y actualmente en el siglo XXI, pues ya vuelvo a repetir como lo vimos ahorita hace algunos momentos al principio de este estudio. Ahorita están tratando de cambiar ya el género de una mujer para hacerlo hombre, de un hombre para hacerlo mujer, etcétera, etcétera. Y vamos a ver también en el capítulo 9 del Apocalipsis las perversiones genéticas en las que el hombre terminará. La meta de Satanás es crear diferentes formas de vida animal en rebelión contra Dios con la capacidad biológica de la reproducción. Esta es una de las cosas a las que Dios nos está advirtiendo con los días de Noé. Se vienen exactamente los mismos experimentos, se vienen las mismas copulaciones hombres-animales, se vienen las perversiones tal vez peores que en los días de Noé, y el ser humano ha llegado a convertirse realmente en una bestia, en un animal otra vez. Nosotros fuimos creados a imagen del ser humano. Los animales fueron creados debajo de nosotros. Y cuando un ser humano abandona los mandamientos de Dios, cuando un ser humano no deja no mantenerse en la balanza al igual en su santificación y siguiendo a Jesucristo, el ser humano comienza a degradarse y baja a un nivel, aquí están los animales, más bajo que los animales.